bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestro mini curso de Fundamentos de la Fe. Esta es una iniciativa de nuestro pastor presidente Carlos Eduardo, de la Iglesia Verbo de Vida en Guarulhos, São Paulo. Bueno, hoy nosotros vamos a estudiar un poco sobre los tipos de fe. Deseo que ustedes tomen nota de lo que nosotros vamos a hablar hoy. ¿Está bien? Porque es muy importante. Entonces, antes de empezar a estudiar con ustedes los 4 tipos de fe, a mí me gustaría leer con ustedes en Hebreos 11:1, donde dice: Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Amén. La fe es la garantía. Bueno, vamos a leer también en lo que dice la Biblia sobre quiénes nosotros somos. Amén. Porque la palabra de Dios tiene la respuesta para todo. Mira, entonces en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahí está diciendo que nosotros somos un espíritu, habitamos en un cuerpo y poseemos un alma, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Ok? Vamos a leer también lo que dice el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 24. Y ahí dice: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Está bueno tener en cuenta estos versículos, ¿no? Estos mensajes de la palabra de Dios, para que podamos saber quién nosotros somos. Y que ya que nosotros somos un espíritu, debemos también hacer las cosas en nuestro espíritu y en verdad. Amén. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar sobre el tipo de fe que es la fe natural. Amén. La fe natural. ¿Y qué es la fe natural, queridos? La fe natural es aquella fe donde uno ejerce convicción comunes, simple, ¿ok? Como creer en la existencia de los átomos de oxígeno, ¿ok? Claro, por supuesto que un científico, alguien estudió y de ahí sabemos que existen los átomos de oxígeno. También sabemos que la Tierra es redonda y, por ejemplo, que hay un piloto en la cabina de un avión. Entonces, esta es la fe natural, o sea, hasta mismo una persona que no es cristiana, ella también ejerce este tipo de convicción, ¿ok? Bueno, pero ahora nosotros vamos a hablar de la fe mental. La fe mental. ¿Qué es la fe mental? La fe mental es aquella donde está de acuerdo mentalmente que la palabra de Dios es la verdad, pero no tiene la osadía de actuar a la altura de lo que se cree. Es solo un asentimiento mental. O sea, es la persona que cree con su mente, pero la palabra no bajó hasta su corazón para actuar en fe, de acuerdo con cómo se dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, quiero decirles que, querido, la fe mental, y nosotros debemos tomar cuidado con la fe mental, porque uno dice: bueno, la palabra de Dios dice, pero... O dice: bueno, la palabra de Dios es la verdad, pero ella no funciona para mí. Así es la fe por el asentimiento mental. ¿Ok? Es una fe mental. Pero ahora nosotros vamos a hablar de un tipo de fe que es la fe del corazón. Amén. La fe del corazón. ¿Qué es la fe del corazón? Es la fe que Dios repartió a cada uno de los que sean hechos hijos de Dios por el nuevo nacimiento. Esta es la cual le llamamos fe
del tipo de Dios. Entonces, este tipo de fe que nosotros vamos a estudiar en todo nuestro mini curso, ¿ok? Bueno, entonces, quiero que ustedes abran conmigo ahora. Estamos hablando todavía de la fe del corazón. Amén. La fe del corazón. Entonces, ¿qué dice en el libro de Hebreos 11:11? Dice, por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de Sara misma, que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Entonces, ¿qué vemos acá? Que fe es una propiedad anticipada de las cosas. Amén. Bueno, vamos a hablar ahora en Romanos. Vayan conmigo a Romanos 4:17, donde dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. ¿Y qué vemos acá, queridos? Nosotros vemos que la fe tiene una voz, que la fe llama. Mire lo que está escrito en la última parte, que llama las cosas que no son como si ya existieran. Entonces, fe tiene una voz. La fe llama a la existencia. Amén. Quiero que ustedes van conmigo ahora en Génesis 17, del 1 al 5, donde nosotros vamos a ver ahora el pacto de Dios y Abraham, ¿ok? Bueno, entonces dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. A oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra. Y Dios continuó, este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Entonces, querido, ¿qué vemos acá? Acá vemos que fe es ahora. Miren lo que Dios dijo a Abraham. Porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Ahora vayan conmigo en Romanos 10:8, donde dice, ¿qué afirma entonces? La palabra de Dios está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces vemos acá, queridos, que fe confiesa y cree. Entonces es importante, como dice la palabra de Dios, ¿dónde está la palabra? Está en la boca. ¿Pero por qué? Porque está creyendo en el corazón. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Bueno, vayan conmigo también. Miren lo que dice el libro de San Marcos 11:23, donde dice, les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Estas palabras fueron del mismo Jesucristo diciendo a sus discípulos, les aseguro de que si ellos dijeran, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin dudar, ¿ok? Lo que dice sucederá y obtendrá. O sea, obtendrá que el resultado de aquello que se dice. Bueno, entonces vamos a ir ahora a Romanos 10:17, donde también dice, así que fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es de la palabra de Cristo. O en otras versiones dice la palabra de Dios.
Esta es la versión NBI, Nueva Versión Internacional, donde dice la palabra de Cristo. Pero entonces podemos ver que acá, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y oír qué tipo de mensaje? El mensaje de la palabra de Dios. Amén. Bueno, es muy importante tenernos en cuenta estas palabras, estos versículos, para que nosotros podamos meditarlas. Amén. Para tener la convicción y la certeza de aquello que nosotros estamos creyendo y que tenemos todo el soporte de la palabra de Dios. Amén. Bueno, y lo que nosotros estamos viendo, estudiando juntos la palabra de Dios sobre fundamentos de la fe, es que nuestra fe no está basada para nada en nuestros 5 sentidos, justamente porque la palabra de Dios nos ha dicho que somos un espíritu. Amén. Ahora, queridos, vamos a dar a conocer el otro tipo de fe, que es el don de la fe o fe especial. ¿Y qué es el don de la fe o fe especial? Es un don espiritual o una manifestación del Espíritu Santo en un dado momento específico, visando un fin provechoso. Bueno, y la Biblia, la palabra de Dios, está llena de muchos ejemplos de hombres de Dios en la cual tuvieron estas experiencias con Dios y con el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a mirar 2 ejemplos. Amén. Vamos entonces en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 20 hasta el 22, donde dice: ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Dios, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Entonces Daniel le contestó: que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel desde el foso, porque estaba ahí en el foso con los leones, ¿no es cierto? Y dijo: mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Entonces vemos ahí Daniel contestando al rey sobre lo que pasó en el foso, a él y a sus amigos que estaban por ser tragados por los leones, pero Dios los libró. Queridos, el don de la fe o fe especial es la capacidad del creyente que creer en Dios, hacer cosas extraordinarias o vivir cosas extraordinarias, ¿ok? Es decir, que es la fe para tiempos de crisis o para desafíos o también para emergencias, ¿ok? Es un tipo de fe especial y nosotros vemos acá que hubo directamente la actuación del Espíritu Santo, una intervención del propio Espíritu Santo de Dios en donde ellos estaban para salvar sus vidas. Amén. Ahora, queridos, quiero que ustedes miren conmigo en el libro del mismo, vamos a Marcos, porque ahora nosotros vamos a mirar y ver una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira lo que dice la palabra en San Marcos 4:39. Jesús calma la tormenta. Y dice, vamos a empezar por el 35. Amén. En este día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban a la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto,
estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y Jesús les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Bueno, queridos, acá nosotros vemos cómo es que el que tiene la fe, el don de la fe, o un tipo de fe que el creyente ejerce en un dado momento, un determinado momento, donde es un desafío, es una emergencia, donde cosas extraordinarias literalmente pueden ocurrir. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús dijo, o sea, Jesús dio un orden para que el mar se quiete y la tormenta se termine. Fue esto que Jesús dijo. Entonces, este es un ejemplo que podemos ver, un tipo de fe especial. Y todos nosotros, hijos de Dios, que nacimos de nuevo, que somos un espíritu recreado por Dios, también podemos actuar. Queridos, nosotros debemos poner en práctica lo que dice la palabra de Dios sobre nosotros, sobre nuestra fe. Todos los días nosotros estamos siendo desafiados, pero no solamente a creer, pero también a actuar a la altura, como se dice la palabra de Dios. Y nuestra fe va a hacernos llegar a lugares donde nosotros nunca hubiéramos llegado antes. Todo esto, ¿por qué? Por tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y es muy importante que nosotros nos fijemos bien lo que dice la palabra de Dios sobre la fe. Porque, querido, la Biblia dice que el justo vivirá de su fe. Entonces, todos nosotros podemos andar en fe, actuar en fe, y sabemos, querido, que nosotros tenemos la palabra de Dios que nos garantiza vivir una vida extraordinaria en fe. Yo quiero leer con ustedes y dejar con ustedes también acá en 1 Corintios 12, 9 a 11, donde dice: «A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad. El mismo Espíritu a otro para hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere». Entonces, les dejo esta clase para que ustedes mediten, y deseo de todo mi corazón que seamos bendecidos, queridos, por practicar la palabra, por ponerla por obra, no solamente que se quede en su mente, que solamente sea algo natural. No, vamos a hacer como lo dice la palabra. Hay un tipo de fe que el cristiano, aquel que nació de nuevo, posee y pone en práctica. Amén. Y nosotros tenemos el soporte de la palabra de Dios para caminar en fe, para actuar en fe, para hacer milagros por fe, para hacer maravillas por la fe. Y Jesús, Él mismo, nos dio tantos y muchos ejemplos cuando caminaba acá en la tierra, y nosotros también podemos hacer igual. Más una vez, muchas gracias.
y que Dios los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima clase en el nombre de Jesús. Un abrazo.